La noche en que mi hijo me dijo que me mantuviera alejada después de que naciera su bebé, algo dentro de mí se quebró de una manera que no había sentido desde que murió mi esposo. Dijo que yo solo causaría estrés. Después de todo lo que había sacrificado, de repente yo era el problema. No los años que pasé construyendo un futuro para él, no la tierra que vendí, no las noches que trabajé hasta que mis manos sangraron, solo yo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el amor puede reescribirse sin tu permiso. Y a veces la traición más profunda no grita. Habla con calma y espera que desaparezcas. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde dónde nos sintonizas. Nos encanta ver cómo nuestras historias conectan a personas de todo el mundo. Tus comentarios y pensamientos dan vida a esta comunidad, y estamos muy agradecidos de tenerte en este camino con nosotros. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Ahora, busca un lugar cómodo, quizás una taza de café o té, y prepárate para una historia que cautivará tu corazón de principio a fin. Comencemos. Mi nombre es Linda Harper. Tengo 62 años y he vivido en Asheville, Carolina del Norte, durante la mayor parte de mi vida. Cada mañana, antes de que el sol salga sobre las montañas Blue Ridge, desbloqueo la puerta principal de la panadería familiar Harper y respiro el aroma familiar del azúcar, la mantequilla y la levadura. Los hornos human al despertar mientras el polvo de harina flota en la luz temprana como una suave niebla blanca. Esta panadería comenzó como un solo horno en mi garaje hace más de 30 años. Ahora es lo único en el pueblo que todavía lleva el nombre de mi familia en letras pintadas en negrita sobre la puerta. Mi esposo, Thomas Harper, solía bromear diciendo que yo amaba la panadería casi tanto como lo amaba a él. Thomas era bombero en el departamento de bomberos de Asheville, el tipo de hombre que corría hacia el peligro sin dudarlo. La noche en que murió, el cielo sobre el centro de la ciudad brillaba de color naranja por un incendio en un almacén que no podía contenerse. Ethan tenía 14 años entonces. Recuerdo estar parada en nuestra sala en las primeras horas de la mañana, todavía con mi delantal puesto, cuando dos hombres uniformados tocaron mi puerta. Sostenían el casco de Thomas en sus manos. Así fue como supe que mi vida se había dividido en un antes y un después. Después de que Thomas se fue, no había tiempo para derrumbarse. Había facturas, una hipoteca y un adolescente que acababa de perder a su padre. Expandí la panadería porque no tenía otra opción. Hipotequé nuestra casa. Refinancié equipos. Me despertaba a las 4 de la mañana y con frecuencia no me sentaba hasta después del anochecer. Mis manos se agrietaban del lavado constante y mi espalda dolía de levantar sacos de harina de 50 libras. Cuando Ethan hablaba de convertirse en médico, nunca le dije que era imposible, simplemente trabajé más duro. El día en que llegó su carta de aceptación de la Facultad de Medicina de la Universidad Duke, sostuve ese sobre como si estuviera hecho de vidrio. El orgullo se hinchó en mi pecho con tanta fuerza que casi dolía. Luego vi los números de la matrícula. Vendí el último pedazo de tierra de labranza que mis padres me habían dejado en el condado de Madison. Firmé papeles de préstamo que hacían temblar mis manos. Envié cheques de matrícula que representaban meses de turnos de panadería de 12 horas. Me decía a mí misma que valía la pena cada vez que cerraba la panadería mucho después del atardecer. Ahora Ethan está de pie en quirófanos del Northwestern Memorial Hospital en Chicago, vistiendo una bata blanca con su nombre bordado en el bolsillo. Se especializa en cirugía cardíaca, el tipo que salva vidas en salas llenas de luces brillantes y urgencia silenciosa. Se casó con Rebecca Collins, la hija de un senador estatal de Illinois, y su apartamento tiene vista al lago Michigan. La primera vez que visité, sentí el viento del agua y me di cuenta de lo lejos de casa que realmente estaba. Su mundo es pulido y deliberado,
lleno de escenas de recaudación de fondos y conversaciones cuidadosamente medidas. Me puse mi mejor vestido azul marino para su fiesta de compromiso y aún así me sentí poco vestida. No le guardo rencor al éxito de mi hijo. Construí mi vida para que él pudiera tenerlo. Pero en algún lugar entre Asheville y Chicago, entre los sacos de harina y los trajes a medida, comencé a sentirme como una invitada en la historia que alguna vez escribí para él. Ya no pertenezco al mundo que él habitaba. Aún así, sin importar cuánto se extendiera ese mundo, yo era y siempre sería su madre. Si todavía estás viendo esto y alguna vez has sacrificado más de lo que alguien jamás sabrá, comenta el número 1 abajo para hacerme saber que estás conmigo. Ahora, veamos qué sucede cuando ese sacrificio es silenciosamente ignorado. Cuando Isen me dijo que Rebecca estaba embarazada, yo estaba parada en la pequeña oficina detrás del mostrador de la panadería, equilibrando facturas con un lápiz detrás de la oreja. Por un momento, los números se volvieron borrosos. Apoyé mi mano en el escritorio para estabilizarme mientras un calor se extendía por mi pecho. Un bebé, mi nieto. Imaginé un pequeño latido, mantas suaves, el aroma del polvo y la leche. Imaginé sosteniendo a ese niño de la manera en que alguna vez sostuve a Isen en la tenue luz de nuestra antigua sala mientras Thomas dormía arriba antes de sus turnos tempranos. Durante días después de la llamada, me moví por la panadería con una quieta luminosidad dentro de mí. Saqué un cofre de cedro del fondo de mi armario y desplegué el edredón cosido a mano que mi madre había hecho cuando nació Isen. Pasé mis dedos por los cuadros azules desvanecidos y los imaginé envolviendo una nueva vida. Me dije a mí misma que cuando llegara el momento, iría a Chicago y ayudaría. Podría dormir en su sofá. Podría cocinar, limpiar, cuidar al bebé durante la noche para que Rebecca pudiera descansar. Ya lo había hecho antes. Sabía lo que esas primeras semanas exigían. Una semana después, llamé a Isen para hacer el ofrecimiento. Mi voz era cuidadosa pero esperanzadora. Le dije que podía cerrar la panadería por un corto tiempo o pedirle a Marta que manejara el turno de la mañana. Dije que quería estar ahí para ellos. Hubo una pausa al otro lado lo suficientemente larga como para escuchar el tenue zumbido del equipo hospitalario de fondo. Luego habló de manera firme y medida. Mantente alejada después de que nazca el bebé, mamá. Rebecca no puede manejar el estrés. Las palabras aterrizaron suavemente, casi con cortesía, pero golpearon con más fuerza que cualquier voz levantada podría haberlo hecho. Continuó explicando que habían contratado una enfermera posparto. La familia de Rebecca había creado un plan de recuperación estructurado. Todo estaría cuidadosamente programado, controlado, manejado. Dijo que demasiadas personas en la casa podrían abrumarla. Dijo que no quería que nada perturbara su equilibrio. Me quedé muy quieta, mirando las rejillas de pan enfriándose a través de la ventana de la oficina. Estrés. Pensé en las noches que había caminado de un lado a otro con un niño pequeño con fiebre en mis brazos. Pensé en los meses después de que murió Thomas cuando me levantaba antes del amanecer para amasar la masa y me quedaba despierta hasta pasada la medianoche ayudando a Isen a estudiar para los exámenes. Pensé en firmar documentos de préstamo sola en una mesa de cocina que alguna vez tuvo 4 manos en lugar de 2. Si eso era estrés, lo había cargado en silencio durante décadas. Le dije que entendía. Mantuve mi voz uniforme. Dije que quería que Rebecca se sintiera apoyada. Terminamos la llamada sin enojo. No se cerraron puertas de golpe. No se hicieron acusaciones. La conversación fue civilizada, casi amable. Sin embargo, cuando dejé el teléfono, la panadería se sentía desconocida. Los hornos aún brillaban. Los clientes seguían entrando por la puerta pidiendo rollos de canela y panés de masa madre. Pero algo dentro de mí había cambiado. No era un rechazo en el sentido ruidoso y dramático.
Era algo más silencioso, un reposicionamiento. Ya no era esencial. Era opcional. Mientras la luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas del frente, me di cuenta de que esto no era solo sobre planes de recuperación o enfermeras privadas. Rebecca venía de un mundo donde la imagen importaba, donde los eventos eran curados y las narrativas cuidadosamente moldeadas. Una panadera de pueblo pequeño con harina en sus zapatos no encajaba fácilmente en ese marco. Me habían movido suavemente a los márgenes. Me lavé las manos, até mi delantal más fuerte y volví al mostrador. No discutiría. No suplicaría, pero entendí que algo sagrado me había sido cerrado, y la puerta se había cerrado sin hacer ruido. Si esa única oración te golpeó tan fuerte como me golpeó a mí, comenta el número 2 abajo, para que sepa que tú también lo sentiste. Ahora, descubramos cómo se ve realmente la exclusión cuando se hace pública. Me enteré del baby shower un jueves por la noche después de cerrar la panadería. La casa estaba silenciosa excepto por el check-chack constante del reloj de la cocina y el tenue zumbido del tráfico a lo largo de la avenida Merriman. Llevé una taza de té de manzanilla a la pequeña mesa junto a la ventana y abrí mi laptop, más por costumbre que por curiosidad. Escribí el nombre de Isen en la barra de búsqueda y vi las fotografías antes de estar lista para entenderlas. El evento había sido celebrado en un club privado con vista al lago Michigan. Ventanas de piso a techo enmarcaban el agua gris azulada, y cada mesa estaba arreglada con flores pálidas y vajilla con ribetes dorados. Rebecca estaba en el centro de la sala, con un suave vestido color crema que fluía a su alrededor como algo sacado de una revista. La mano de Isen descansaba suavemente en su espalda. A su alrededor había hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de seda, rostros que reconocí de segmentos de noticias locales de Illinois y carteles de campaña. Desplacé lentamente. Había fotografías de un pastel escalonado decorado con delicadas rosas de azúcar. Había mesas de regalos apiladas con cajas cuidadosamente envueltas. Había retratos grupales sonrientes etiquetados con frases como celebración de la familia Collins y comienza la próxima generación. Mi nombre no aparecía en ningún lugar. No fui etiquetada. No fui mencionada. Luego hice clic en un breve videoclip. La madre de Rebecca estaba de pie en un podio cerca de la ventana, con una mano apoyada suavemente en el hombro de su hija. Su voz resonó en la sala con calidez ensayada. Nuestra familia está lista para dar la bienvenida a la próxima generación. Los invitados aplaudieron. Las copas tintinearon. La cámara panoramizó los rostros que brillaban con aprobación. Me quedé mirando la pantalla mucho después de que terminó el video. Nuestra familia. Yo había cargado a Isen durante 9 meses y lo había criado a través del duelo y las largas noches y el dinero prestado. Había construido un negocio con manos cubiertas de harina para que él pudiera estar donde ahora estaba. Sin embargo, en esa sala, la familia había sido redefinida sin mí. El dolor que siguió no era agudo. Era pesado y lento, asentándose en mi pecho como una piedra colocada allí con deliberado cuidado. Cerré la laptop suavemente, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper algo frágil. Por un momento, recordé mi propio baby shower celebrado en el sótano de nuestra iglesia con sillas plegables y un pastel de hoja del supermercado. Mi madre había clavado cintas azules en la pared ella misma. No había cámaras, ni discursos, ni platos con ribetes dorados, pero había sinceridad. Había pertenencia. Una semana después, llegó un gran sobre de un bufete de abogados de Chicago. La dirección de remitente estaba impresa en precisas letras negras. Adentro había varias páginas de documentos junto con una breve carta de presentación firmada por Isen. El lenguaje era formal y distante, haciendo referencia a la reestructuración de activos y la consolidación fiscalmente eficiente.
Solicitó que yo transfiriera mi propiedad parcial de las tierras de labranza restantes en el condado de Madison a un fideicomiso que centralizaría los bienes bajo una administración conjunta. Leí los documentos 2 veces, luego una tercera vez. Las tierras de labranza habían estado en mi familia durante generaciones antes de que vendiera la mayor parte para pagar la matrícula de la escuela de medicina. El acreaje restante era modesto, pero representaba historia y seguridad. Enterradas dentro de las cláusulas había disposiciones que transferirían la autoridad de toma de decisiones completamente lejos de mí. Mi firma lo haría oficial. Puse los papeles en la mesa de la cocina y miré la línea de firma esperando al fondo. Durante años, cada vez que Isen necesitaba algo, yo había firmado sin dudar. Cheques de matrícula, garantías de préstamos, papeles de negocios. Esta vez, mi mano no se movió hacia el bolígrafo. Esto ya no era solo sobre una invitación perdida o un discurso que me dejó fuera. Tocaba la base bajo mis pies. Por primera vez, me permití considerar que algo más profundo estaba desarrollándose, algo que no podía permitirme ignorar. Si estás empezando a sentir que esto ya no es solo emocional, sino algo más profundo, comenta el número 3 abajo. Ahora, veamos cómo una decisión inesperada lo cambia todo. Me dije a mí misma que no iría. Lo repetí cada mañana mientras abría la panadería y cada noche mientras lavaba la harina de debajo de mis uñas. Sin embargo, cuando la fecha de parto de Rebecca se acercaba, la distancia entre Asheville y Chicago comenzó a sentirse insoportable. No tenía la intención de entrometerse. Solo quería ver a mi hijo antes de que su vida cambiara para siempre. Reservé un boleto para un tranquilo vuelo de martes por la tarde y empaqué una sola maleta de mano con 2 suéteres y el edredón que mi madre había cosido décadas atrás. Mientras el avión se elevaba sobre las montañas Blue Ridge, miré hacia abajo los campos de retazos que se desvanecían bajo las nubes. Me pregunté cuándo el mundo de Isen había comenzado a requerir citas y permisos para algo tan simple como la visita de una madre. Me dije a mí misma que me quedaría en un hotel y mantendría la visita corta. No mencionaría los documentos que esperaban sin firmar en mi mesa de cocina. Chicago me saludó con viento frío que barría desde el lago Michigan. El horizonte se elevaba nítido y pulido contra un cielo pálido. Durante el viaje en taxi desde el aeropuerto internacional O'Hare, observé a los peatones moverse con propósito apresurado a lo largo de amplias aceras bordeadas de torres de vidrio. Todo parecía eficiente e intencional, como si incluso el aire hubiera sido estructurado. Rebecca abrió la puerta del apartamento ella misma. La sorpresa parpadeó en su rostro antes de que la suavizara. Su sonrisa era cuidadosa. Me recordó que su médico había recomendado un ambiente tranquilo en las últimas semanas. Dijo que las visitas inesperadas podían elevar los niveles de estrés. Isen estaba justo detrás de ella, los hombros ligeramente encorvados, las manos en los bolsillos de su abrigo. No discutió. No me invitó a entrar. Dijo que ojalá hubiera llamado primero. Sentí el calor de la humillación subir lentamente por mi cuello, pero mantuve mi voz firme. Expliqué que me estaba hospedando en un hotel y solo esperaba llevarlos a cenar. Rebecca declinó amablemente, diciendo que el descanso era esencial. La conversación duró no más de unos pocos minutos, pero se sintió más larga que el vuelo mismo. Salí del edificio con mi edredón todavía doblado en mi bolsa. Esa noche, en la habitación del hotel, con vista a un trecho de luces de calles silenciosas, estuve despierta escuchando el sonido distante del tráfico. La habitación olía levemente a desinfectante y aire reciclado. Miré el techo e intenté convencerme de que esto era temporal, que una vez que llegara el bebé, todo se suavizaría. Para la mañana, sabía que regresaría a casa antes de lo planeado. Me detuve en el edificio de apartamentos una vez más antes de dirigirme al aeropuerto, con la intención de dejar una pequeña canasta de regalo con el portero.
Al acercarme al pasillo cerca de su unidad, escuché voces que se filtraban a través de una puerta parcialmente cerrada. Rebecca estaba hablando con un hombre cuyo tono llevaba la precisión recortada del entrenamiento legal. Discutían consolidar los activos de Eisen en un fideicomiso administrado por la familia para reducir la exposición y mejorar la imagen. Las palabras eran clínicas y distantes. Escuché mi propio nombre mencionado de paso, seguido de una referencia a la propiedad independiente que complicaba la estructura. Me quedé muy quieta, la canasta de regalo volviéndose pesada en mis manos. Los documentos de las tierras de labranza en mi mesa de cocina destellaron en mi mente. La solicitud de transferir la propiedad de repente se sentía menos como planificación de rutina y más como estrategia. Dejé la canasta junto a la puerta sin tocar y caminé de regreso hacia el ascensor con pasos cuidadosos. En el vuelo de regreso a casa, saqué la carpeta de papeles legales de mi bolsa y los leí de nuevo. Las cláusulas ya no parecían neutrales. Transferían la autoridad lejos de mí con silenciosa eficiencia. Deslicé los documentos de vuelta en su sobre y cerré los ojos. Por primera vez, no solo me sentí excluida. Me sentí advertida. Si crees que algunos rechazos son en realidad advertencias disfrazadas, comenta el número 4 abajo. Ahora, prepárate porque la próxima llamada cambiará el equilibrio por completo. Eisen envió un breve mensaje la noche en que nació el bebé. Una fotografía siguió una hora después mostrando un pequeño rostro rosado envuelto en una manta de hospital. Miré la imagen hasta que mis ojos se nublaron, memorizando la forma de esa pequeña boca y el tenue pliegue sobre la frente. Respondí con felicitaciones y le dije que estaba orgullosa. No hubo invitación para visitar y yo no pedí ninguna. Doblé el edredón de vuelta en el cofre de cedro y volví al trabajo a la mañana siguiente. 2 semanas pasaron en una extraña suspensión. Los clientes iban y venían. Se llenaron los pedidos. Sonreí cuando la gente preguntaba si había llegado el bebé. Luego, cerca de la medianoche de un húmedo sábado, mi teléfono sonó. El agudo sonido cortó el silencio de mi sala. Supe antes de contestar que algo estaba mal. La voz de Eisen era inestable, despojada de su compostura habitual. Rebecca había sido admitida al hospital con serias complicaciones posparto. La enfermera privada que habían contratado había renunciado a principios de esa semana, abrumada por la presión que rodeaba al hogar. Los padres de Rebecca estaban preocupados con lo que él describió solo como una situación relacionada con la oficina política de su padre. Había estado manejando solo durante 3 días con poco sueño. El bebé no se calmaba. El apartamento se sentía demasiado silencioso y demasiado ruidoso al mismo tiempo. Escuché sin interrumpir. Podía escuchar el agotamiento entre sus palabras, la forma en que su respiración se cortaba como si intentara estabilizarse. Por un breve segundo, lo vi a los 14 años de nuevo, sentado en la mesa de la cocina después del funeral de Thomas, mirando sus manos porque no sabía dónde poner su dolor. Cuando terminó de hablar, hubo una pausa que pareció extenderse a través de las millas entre nosotros. No me apresuré a llenarla. En cambio, le hice una pregunta. ¿Me necesitas a mí o solo necesitas una niñera? El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Llevaba reconocimiento. Su voz se bajó, perdiendo su contención profesional. Dijo que necesitaba a su madre. Dijo que no sabía lo que estaba haciendo. Dijo que tenía miedo de fallarle tanto a su esposa como a su hijo. Algo dentro de mí se asentó entonces, no en triunfo, sino en claridad. Le dije que vendría. No levanté la voz ni le recordé el rechazo anterior. Simplemente dije que estaría allí por la mañana. Antes de terminar la llamada, agregué que había algunos asuntos que necesitábamos discutir una vez que las cosas se estabilizaran. Estuvo de acuerdo sin pedir detalles. Después de colgar, no empaqué de inmediato. En cambio,
Recuperé la carpeta que contenía los documentos de las tierras de labranza y la puse sobre la mesa de la cocina. Llamé a un abogado local en Asheville en quien confiaba y pedí una breve consulta antes de mi vuelo. Le expliqué que necesitaba entender cada cláusula completamente antes de firmar cualquier cosa. La decisión se sentía firme, no impulsiva. Cuando amaneció, cerré la panadería y me dirigí al aeropuerto una vez más. La misma ruta de vuelo me llevó hacia el norte, pero yo no era la misma mujer que la había tomado semanas antes. No viajaba por esperanza ni orgullo herido. Viajaba porque mi hijo finalmente me había hablado como si todavía perteneciera. Mientras el avión se elevaba sobre las montañas de nuevo, no sentí amargura, solo resolución. Lo que esperaba en Chicago implicaría más que mecer a un recién nacido para que durmiera. Requeriría una fortaleza que alguna vez usé para reconstruir una vida desde las cenizas. Y esta vez, tenía la intención de proteger tanto a mi familia como a mí misma. Cuando llegué a Chicago esta vez, el apartamento se sentía diferente. El aire era pesado de agotamiento en lugar de tensión. El bebé dormía en una cuna junto a la ventana, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular. Ethan parecía más delgado que solo semanas antes, con ojeras presionadas bajo sus ojos. Rebecca permanecía en el hospital bajo observación, y la calma pulida que alguna vez definió su hogar había dado paso a un silencioso desorden. Botellas sin lavar en el fregadero. El correo apilado en pilas irregulares en el mostrador de la cocina. Entré al espacio sin comentarios. Lavé las botellas. Doblé las pequeñas mantas drapeadas sobre el sofá. Dejé a Ethan dormir 3 horas ininterrumpidas mientras mecía suavemente a su hija en la tenue luz de la tarde. No mencioné el rechazo anterior. No revisité las palabras que me habían alejado. La crisis había despojado el orgullo y la postura. Lo que quedaba era simple y crudo. Esa tarde, después de que el bebé se calmara y el ruido de la ciudad se suavizara más allá de las ventanas, noté una pila de sobres sin abrir cerca del refrigerador. Varios llevaban el membrete de un comité de campaña relacionado con el padre de Rebecca. Otros llevaban el nombre de un bufete de abogados que ya reconocía demasiado bien. No los abrí. No lo necesitaba. Ya sabía lo que representaban. Antes de salir de Asheville, me había reunido con un abogado en quien confiaba, un hombre que había manejado asuntos de pequeños negocios para mí durante años. Le mostré los documentos que Ethan envió solicitando la transferencia de mis tierras de labranza restantes a un fideicomiso consolidado. Los había revisado cuidadosamente y luego explicó lo que el lenguaje ocultaba. Ethan había firmado una garantía financiera vinculada a la campaña política de su suegro. Ciertas responsabilidades, si se desencadenaban por una investigación o incumplimiento, podrían alcanzar activos conectados a través de estructuras conjuntas. El fideicomiso propuesto centralizaría la autoridad en otro lugar, protegiendo algunos intereses mientras exponía a otros, incluyendo los míos. Ese conocimiento descansaba silenciosamente dentro de mí mientras apagaba la luz de la cocina e invitaba a Ethan a sentarse a la mesa. Puse la carpeta de documentos entre nosotros. La miró como si le fuera desconocida, luego a mí. Le pregunté si había comprendido completamente lo que había firmado. Mi voz permaneció firme, casi amable. Se frotó las manos sobre su cara antes de responder. Dijo que le había sido presentado como apoyo de rutina, un gesto de solidaridad para la familia. Había confiado en las seguridades de que el riesgo era mínimo. Admitió que no había querido parecer sin apoyo, especialmente dada la influencia y las expectativas que lo rodeaban. Escuché sin interrumpir. Luego le dije que no firmaría la transferencia de mi tierra. Le expliqué que el amor no requiere rendirse a la seguridad construida a lo largo de toda una vida. Dije que ya había sacrificado suficientes tierras de labranza y suficiente sueño para ayudarlo a llegar a donde estaba.
No pondría mi casa ni mi panadería en riesgo para preservar la imagen de alguien más. No hubo gritos, ni acusaciones, solo el peso silencioso de la verdad asentándose entre nosotros. Los hombros de Isen se bajaron ligeramente, como si parte de él sintiera alivio de que la decisión ya no descansara únicamente en su silencio. Por primera vez desde que comenzó esta tensión, sentí que me veía no como un inconveniente, sino como un ancla. Cuando reuní los papeles y los devolví a mi bolsa, algo dentro de mí se sintió más firme de lo que había estado en meses. No estaba ahí para exigir un lugar. Estaba ahí para definir uno. Si puedes sentir cómo cambia la dinámica de poder y sabes que esta conversación está lejos de terminar, comenta el número 6 abajo. Ahora, pasemos al capítulo 7, donde las grietas finalmente comienzan a mostrarse. La mañana después de que Isen y yo hablamos en la mesa de la cocina, el apartamento se sentía más pequeño que antes. La luz se filtraba a través de las altas ventanas con vista al lago Michigan, pero no suavizaba la tensión en el aire. El bebé dormía en su cuna, inconsciente del terreno cambiante debajo de los adultos que la rodeaban. Isen se movía tranquilamente por la cocina, preparando un biberón con las manos que parecían más firmes que días atrás, pero más pesadas con el pensamiento. No había discutido conmigo la noche anterior. En cambio, se había sentado en silencio después de que recogí los papeles, mirando la veta de la mesa de madera como si las respuestas pudieran estar escritas allí. Ese silencio persistió hasta el luto. Mientras doblaba ropa en el sofá, finalmente habló de nuevo, esta vez sin defensividad. Admitió que durante el último año, conversaciones sutiles habían moldeado sus decisiones más de lo que se daba cuenta. Los padres de Rebecca a menudo mencionaban la imagen, la percepción y la cohesión. Sugerían que consolidar los activos presentaría un frente unificado. Advertían que la propiedad fragmentada podría complicar las divulgaciones públicas. Nunca me criticaron directamente, pero había pequeños comentarios sobre el origen, la presentación y cómo cada asociación se reflejaba en la campaña. Dijo que comenzó a internalizar esas expectativas, convenciéndose a sí mismo de que minimizar las variables externas era simplemente prudente. Mientras hablaba, entendí algo que me había resistido a ver. No había intentado traicionarme. Había sido jalado lenta y hábilmente hacia decisiones que se sentían responsables en ese entorno. El mundo que ahora ocupaba recompensaba la conformidad con el poder. Rebecca regresó del hospital esa tarde, pálida y agotada, pero alerta. Notó la tensión de inmediato. Sus ojos se movieron de Isen a mí, luego a los sobres sin abrir en el mostrador. Preguntó qué había perdido. Isen dudó y en esa duda ella sintió el peso de ello. No hablé por él. Le permití explicar. Antes de que terminara, una alerta de noticias parpadeó en la pantalla del televisor montado cerca de la cocina. Se había anunciado formalmente una investigación financiera sobre irregularidades en el financiamiento de campaña relacionado con la oficina de su padre. La voz del reportero era medida, pero la implicación era inconfundible. Habría auditorías. Habría escrutinio. Los nombres conectados a garantías financieras podrían surgir. Rebecca se sentó lentamente en una silla. El color se drenó de su rostro de una manera que no tenía nada que ver con la enfermedad reciente. Por primera vez desde que la conocía, la abogada cuidadosamente compuesta desapareció, reemplazada por una hija que confrontaba la posibilidad de que la confianza había sido mal depositada. Susurró que su padre nunca arriesgaría intencionalmente la carrera de Isen. Sin embargo, la incertidumbre bordeaba sus palabras. Observé a los dos absorber la realidad que se desarrollaba en la pantalla. La narrativa de estabilidad y control que alguna vez había definido su hogar se estaba fracturando en tiempo real. Isen tomó la mano de Rebecca, y ella la apretó fuertemente, no como la hija de un político, sino como una mujer que acababa de dar a luz y ahora enfrentaba un escándalo público.
En ese momento, no me sentí ni vindicada ni triunfante. Lo que sentí fue claridad. Mi hijo no había sido cruel. Había sido incierto en un mundo que recompensaba la certeza. Rebecca no había buscado borrarme por malicia. Había estado protegiendo una imagen que ya estaba comenzando a desmoronarse. El apartamento parecía más silencioso después de que terminó el segmento de noticias. El bebé se agitó, soltando un suave llanto que cortó el silencio. Ethan se levantó para alzarla, y Rebecca lo observó con ojos que ya no llevaban fácil confianza. La imagen perfecta se había agrietado. Lo que quedara dependería de las decisiones que tomaran a continuación. Los días que siguieron al informe de noticias se desarrollaron en un ritmo silenciado. El apartamento permaneció ordenado, pero la ilusión de control se había adelgazado. Rebecca se movía con cuidado, como si conservara fuerzas, pero podía ver su mente trabajando detrás de su expresión tranquila. Pasaba largos ratos en el dormitorio con la puerta cerrada, su voz baja mientras hacía llamadas telefónicas. Términos legales derivaban tenuemente hacia el pasillo. Asesoramiento independiente, exposición a responsabilidades, responsabilidad fiduciaria. El lenguaje sonaba clínico, pero debajo yacía algo profundamente personal. No me intrometí. Alimenté al bebé. Doblé la ropa. Preparé comidas simples que llenaron el apartamento de calidez en lugar de tensión. Y se encargaba a su hija con más confianza ahora, aunque las sombras persistían en sus ojos. Evitaba el televisor, pero los titulares llegaban a su teléfono de todas formas. Cada notificación parecía empujar la situación más hacia la realidad. Una tarde, Rebecca preguntó si podíamos hablar en privado. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor donde Ethan y yo habíamos confrontado los papeles días antes. Parecía más delgada, no solo del parto, sino de la tensión de la lealtad dividida. Por primera vez desde que la conocía, no habló como abogada, ensayando hechos. Habló como esposa y madre, tratando de encontrar terreno estable. Dijo que había creído que consolidar los activos simplificaría las cosas y presentaría unidad. Admitió que el miedo había guiado más de sus decisiones de lo que se daba cuenta. Miedo a los errores públicos, miedo al juicio, miedo de que cualquier cosa imperfecta pudiera deshacer lo que su familia había construido. Reconoció que excluirme había sido parte de ese esfuerzo por controlar la narrativa. Su voz no se quebró, pero se suavizó. Escuché sin interrumpir. No exigí una disculpa. Lo que importaba más era lo que pretendía hacer a continuación. A la mañana siguiente, Rebecca informó a Ethan que había contratado asesoramiento legal independiente separado de los asesores de su padre. Había comenzado el proceso de retirar el nombre de Ethan de la garantía relacionada con la campaña. El procedimiento no sería simple, pero estaba decidida. Le dijo que no permitiría que su carrera o la seguridad de su hija fueran daños colaterales en una lucha política. Cuando Ethan intentó asumir la responsabilidad, ella lo detuvo gentilmente. La decisión, dijo, también era suya. La estructura había sido presentada como protectora, pero ahora veía cuán desigualmente distribuía el riesgo. No ignoraría ese desequilibrio por más tiempo. Verla dar ese paso cambió algo dentro de mí. El coraje no siempre aparece dramático. A veces es una recalibración silenciosa, una negativa a continuar caminando en una dirección que se siente incorrecta. Rebecca estaba eligiendo a su familia inmediata sobre la lealtad heredada. Y esa elección conllevaba consecuencias. En días, se redactaron documentos revisados. Ethan firmó papeles que reconocían la separación de sus activos personales de las obligaciones de campaña. Mis tierras de labranza y la panadería permanecieron completamente bajo mi control. El lenguaje legal era claro y deliberado. Esta vez, revisé cada cláusula junto a mi abogado antes de agregar mi firma donde correspondía. No había suposiciones,
no había presiones silenciosas. La atmósfera del apartamento comenzó a cambiar sutilmente. Los llantos del bebé ya no resonaban contra el miedo no expresado. Rebecca sostenía a su hija con más firmeza, como si protegiera algo más fundamental que la imagen pública. La postura de Isen se enderezó. Todavía enfrentaba incertidumbre, pero ya no estaba solo debajo de ella. Una tarde, mecía a mi nieta cerca de la ventana mientras Rebecca nos observaba tranquilamente. La tensión que alguna vez definió su mirada se había aliviado. No era confianza completa. Todavía no, pero era reconocimiento. Ya no éramos fuerzas opuestas en una imagen cuidadosamente arreglada. Éramos tres adultos tratando de proteger a la persona más pequeña entre nosotros. Una frágil reconstrucción había comenzado. Si ves cómo una elección puede redefinir el futuro de toda una familia, comenta el número 8 abajo. Ahora, avancemos hacia el resultado final y veamos dónde realmente aterrizan todas las cosas. Cuando llegó el momento de que me fuera de Chicago, no hubo una despedida dramática. La crisis se había estabilizado. Rebecca se estaba recuperando de manera constante, y los desenredos legales estaban en marcha. El bebé había comenzado a asentarse en un ritmo predecible. Sus pequeños llantos ya no bordeaban la incertidumbre frenética de esos primeros días. Doblé mis suéteres en mi maleta de mano y coloqué la ya familiar carpeta de documentos adentro, más ligera en significado de cuando la había traído por primera vez. Isen me llevó al aeropuerto justo después del amanecer. La ciudad parecía casi gentil en la luz temprana, sus bordes afilados suavizados por un dorado pálido. No llenamos el auto con conversaciones pesadas. En cambio, hablamos de cosas ordinarias. La panadería, su horario hospitalario, las cambiantes expresiones del bebé. Antes de que bajara, se estiró sobre la consola y apretó mi mano. No fue teatral. No fue de disculpa. Fue firme. Por primera vez en meses, estaba segura de que entendía la diferencia entre el amor y la conformidad. Mientras el avión descendía hacia Asheville, la familiar curva de las montañas Blue Ridge apareció a la vista. La vista me arraigó de una manera en que ningún horizonte podría hacerlo jamás. De vuelta en la panadería, el aroma de la masa que subía me envolvió como una bienvenida. Los pisos de madera crujían en los mismos lugares. Los clientes habituales hacían preguntas corteses sobre mi viaje. Respondí con honestidad, pero brevemente. Algunas historias no requerían ser contadas en público. Pasaron semanas. La investigación en Illinois continuó repercutiendo en los titulares, pero el nombre de Isen permaneció ausente de las declaraciones oficiales. Las revisiones legales habían hecho lo que debían hacer. Mis tierras de labranza y mi panadería estaban seguras. Más importante aún, los límites que había trazado se mantuvieron firmes sin fracturar la relación más allá de la reparación. Rebecca comenzó a llamar ocasionalmente, a veces para preguntar sobre una receta, a veces simplemente para actualizarme sobre los hitos del bebé. Su tono ya no era guardado. Llevaba una cautelosa sinceridad. No éramos confidentes, pero ya no éramos adversarias orbitando alrededor del mismo niño. El respeto había reemplazado a la tensión. A principios del verano, Isen y Rebecca trajeron al bebé a Asheville de visita. Los observé salir del auto de alquiler en mi entrada, el calor de Carolina del Norte envolviéndolos de una manera en que Chicago nunca podría. No había fotógrafos, ni discursos, ni listas de invitados curadas, solo chicharras zumbando en los árboles y el aroma de hierba recién cortada. Dentro de la panadería, mi nieta parpadeó ante los mostradores llenos de tartas y galletas. La cargué detrás del mostrador y dejé que sus pequeños dedos rozaran la suave superficie de madera desgastada por décadas de trabajo. Rebecca observó en silencio mientras yo explicaba cómo fermentamos el pan y probamos las temperaturas del horno.
En un momento preguntó cómo manejé el negocio sola durante tantos años. La pregunta era simple, pero llevaba reconocimiento. Pasamos la tarde en el patio trasero bajo la sombra de un viejo roble. Isen se reía con más facilidad de lo que había visto en mucho tiempo. Rebecca sostenía a su hija cerca, su postura relajada de una manera que se sentía ganada en lugar de ensayada. No hubo declaración formal de reconciliación, ninguna gran disculpa. Lo que existía en cambio era algo más firme, reconocimiento. Permanecí en Asheville. No me mudé a Chicago ni intenté insertarme en su rutina diaria. Regresaron a su ciudad con una comprensión más clara y límites definidos. Cuando cerré la puerta de la panadería esa tarde después de su visita, miré hacia arriba el letrero sobre ella, Panadería Familiar Harper, y sentí un sentido sin complicaciones de pertenencia. No había sido borrada. Simplemente había aprendido dónde estar. Esta mañana, abrí la panadería antes del amanecer, tal como lo he hecho durante décadas. La calle afuera todavía estaba tranquila. El cielo lavado en gris pálido antes del primer indicio de azul. Encendí los hornos y escuché su zumbido constante, un sonido que ha acompañado casi cada capítulo de mi vida adulta. El polvo de harina se elevó en la luz temprana mientras medía los ingredientes de memoria. Mis manos se movían con confianza ganada durante años de repetición. Hay consuelo en saber exactamente quién eres cuando el mundo se siente incierto. Hubo un tiempo no hace mucho cuando una sola oración perturbó esa certeza. Mantente alejada después de que nazca el bebé, mamá. Rebecca no puede manejar el estrés. Recuerdo cómo se sintieron esas palabras, como parecían reducirme a algo inconveniente. Por un tiempo, cuestioné si mi experiencia, mis sacrificios, incluso mi presencia se habían convertido en cargas en lugar de regalos. Confundí la exclusión con la irrelevancia. Lo que entiendo ahora es que el amor no requiere desaparecer. No exige que firmemos cada documento que nos ponen delante o que aceptemos cada decisión en silencio. Pasé gran parte de mi vida creyendo que la devoción significaba acuerdo. Cuando Isen necesitaba la matrícula, firmé. Cuando necesitaba aliento, lo di sin dudarlo. Esas elecciones fueron correctas para esa temporada. Pero la adultez, tanto para el padre como para el hijo, requiere algo diferente. Requiere límites que protejan en lugar de dividir. Al negarme a firmar mi propiedad sin entender las consecuencias, no rechacé a mi hijo. Protegí la base que me permitió ayudarlo en primer lugar. Al preguntar si necesitaba a su madre o simplemente una niñera, no lo avergoncé. Le recordé que las relaciones se construyen sobre el reconocimiento, no sobre la conveniencia. La fortaleza que encontré no era nueva. Había sido forjada hace mucho tiempo en las horas tranquilas después de que murió Thomas cuando aprendí que la supervivencia depende de la claridad. Rebecca y yo nunca compartiremos historias o instintos idénticos. Ella creció en un mundo donde la imagen y la estructura tenían un peso enorme. Yo crecí creyendo que el trabajo duro hablaba más fuerte que las apariencias. Sin embargo, en algún lugar entre la crisis y la resolución, encontramos terreno común. Ella eligió proteger a su esposo y a su hijo cuando más importaba. Yo elegí proteger mi propia seguridad sin cerrar la puerta a la reconciliación. El respeto reemplazó a la sospecha, no porque borráramos el pasado, sino porque lo reconocimos. Isen alguna vez me pidió que me quedara alejada. Ahora llama para pedir consejo. A veces sobre la crianza, a veces sobre asuntos tan simples como que Tarta viaja mejor en el calor del verano. El cambio no vino de declaraciones dramáticas. Vino de decisiones silenciosas tomadas bajo presión. Mientras volteo el letrero en la puerta de la panadería de cerrado a abierto, veo mi reflejo en el vidrio. Sigo siendo Linda Harper, panadera, viuda, madre. No estoy desactualizada. No soy exceso.
Soy la mujer que construyó una vida lo suficientemente sólida para soportar tanto el duelo como el orgullo. El amor, he aprendido, no requiere que nos borremos a nosotros mismos para conservarlo. El amor madura cuando aprende la diferencia entre el sacrificio y la rendición. Hay una fuerza tranquila en mantenerse firme sin cerrar el corazón, en elegir la dignidad sin elegir la amargura. Las familias no se mantienen unidas por la perfección o el control, sino por la responsabilidad, la humildad y el coraje de redibujar los límites cuando son cruzados. A veces la sanación más profunda no llega en disculpas dramáticas, sino en el respeto constante ganado con el tiempo. Los roles que cargamos, padre, hijo, pareja, cambian a medida que la vida se desarrolla. Sin embargo, la base sigue siendo la misma. El amor debe estar arraigado en la verdad para sobrevivir. Cuando honramos nuestro propio valor, enseñamos a los demás cómo honrarlo también. Si esta historia resonó contigo, gracias por estar aquí. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios y considera seguir y suscribirte para más reflexiones como esta.